Muy buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos comenzado, bueno, continuábamos con el análisis de la sucesión legal o ab intestato. Nosotros cuando veíamos los tipos de sucesores, veíamos que hay sucesores testamentarios y también hay sucesores legales. Y dentro de los sucesores legales existían la figura de los sucesores forzosos o ab intestados, dentro de los cuales nosotros encontramos a, a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge. Pero además tenemos, estimados estudiantes, además de estos, tenemos a los herederos simplemente legales. Y en el caso de los herederos simplemente legales, nosotros podemos encontrar a los parientes colaterales. Eh, posteriormente nosotros hemos visto que también hay sucesores testamentarios y hemos visto una diferencia, ¿no?, entre el sucesor universal y el sucesor testamentario, entre el heredero y el legatario, ¿no? Eso también lo hemos analizado, hemos visto cuáles son los fundamentos de la sucesión, hemos revisado también el tema de la capacidad para suceder. También hemos revisado el tema de la aceptación y la renuncia de la herencia, ¿no? Hemos visto que, hemos visto ya, bueno, varios temas que van, ¿cómo diríamos? Que se relacionan, temas que se relacionan unos con otros, ¿no? Pues estamos hablando de conceptos jurídicos del derecho de sucesiones que no pueden, que no se contradicen. Entonces, cuando veíamos también el tema de la cronología de la sucesión, veíamos que para que sea, para, para que comience esta relación jurídica, es necesario la apertura de la sucesión. Y la apertura de la sucesión se va a dar con el fallecimiento de la persona, que puede ser natural o puede ser también un fallecimiento presunto, ¿no? Una declaración de fallecimiento presunto ante declarada por una autoridad judicial. Una vez que acontece esta apertura de la sucesión, nosotros podemos evidenciar ciertos momentos que surgen en ese instante. Uno de ellos es la vocación, que se va a referir al título que tiene cada uno, ¿no? Una vez que se abre la sucesión, bueno, cada heredero tiene vocación, sea por ley o sea por testamento, ¿no? Cada heredero, cada legatario. Tendrá entonces aquellas facultades de poder ingresar a la sucesión hereditaria. Y hay un instante crucial en el que se presenta el derecho de opción, ¿no?, que es la delación. En ese instante, los herederos tendrán aquel derecho de opción para aceptar o rechazar o renunciar, mejor dicho, a la herencia, ¿no? A aceptar o renunciar a la herencia. Nosotros hemos visto que la aceptación puede darse de manera pura y simple y que también puede darse con beneficio de inventario. Hemos revisado cuáles son las reglas para esto. Y bueno, en nuestra última clase nosotros hemos ingresado a ver este título que la ley otorga a ciertos herederos, ¿no? Es decir, esta vocación. Los herederos legales o ab intestados tienen la vocación sucesoria que emerge de la ley, ¿no? Y nosotros revisábamos que esta surge en mérito a la ley, veíamos cuáles son los fundamentos racionales de este tipo de sucesión, veíamos además cuáles son los principios, esto es un aspecto muy importante, pues manifestábamos que la sucesión legal es prevalente, prevalece en nuestro sistema jurídico, debido a que no existe una cultura en la cual las personas realicen un testamento, ¿no? Como parte de su cotidianidad o como parte de las costumbres de la sociedad misma, ¿no? Entonces, prevalece la sucesión legal. La ley termina determinando esto. Y ojo que la ley incluso termina siendo, termina termina resguardando, ¿no?, a estos herederos forzosos, incluso les reserva una porción del acervo hereditario, y así lo veíamos en el tema de la legítima. Entonces, esta forma de suceder es muy importante. Otro de los principios es la exclusión, es decir, el pariente más próximo excluye al más lejano.
También veíamos que algunos en este tipo de sucesión pueden suceder por derecho propio y además por representación. Es decir, los hijos podrán heredar por derecho propio, también los padres, pero puede darse la sucesión por estirpe, es decir, puede darse que estos herederos, por diferentes motivos establecidos por ley, puede ser por la premuerte, puede ser por la indignidad, puede ser por la desheredación o puede ser por distintos motivos establecidos en la ley, que estos herederos no puedan ingresar, ¿no? Puede ser por renuncia, por ejemplo, de la renuncia a la herencia, que estos sucesores no puedan ingresar a la sucesión hereditaria o no quieran. Entonces, en este caso, ingresarán sus representantes. Esto se da en el caso de los descendientes y también en el caso de los colaterales, más no así en el caso de los ascendientes, ¿no? Aspectos que debemos tomar en cuenta. Finalmente, veíamos que entre los principios está el trato igualitario. También veíamos cuáles son los presupuestos, es decir, qué aspectos deben concurrir para que pueda proceder esta sucesión legal. También veíamos el orden de las sucesiones. Este es un aspecto muy importante, ¿no? El orden establecido por ley nos va a establecer que en primer lugar, los primeros llamados en el orden sucesorio son los hijos y descendientes. En segundo lugar estarán los padres y demás ascendientes. En tercer lugar estará el cónyuge o conviviente. Y finalmente, bueno, ya dentro de los herederos simplemente legales, nosotros encontramos a los parientes colaterales y el Estado finalmente, en caso que no existan estos parientes colaterales. Hemos visto el tema de la representación hereditaria, hemos explicado a qué se refiere, cómo es que hay una vocación indirecta, según Francesco Messineo. Veíamos las teorías que tratan de fundamentar la representación. Y así nosotros veíamos el derecho de representación, cuáles son las modalidades, y veíamos, y nos hemos quedado nosotros en el tema de los efectos jurídicos, ¿no? Nosotros veíamos que los efectos jurídicos de la representación implican la sustitución, en primer lugar, ¿no? Los herederos por estirpe ingresan en lugar de los herederos por derecho propio, es decir, en el caso que sean los hijos quienes tengan que suceder, ingresarán en representación los nietos, ¿no? Y sustituirán ese lugar. Nace además la obligación de colacionar, esto que vamos a desarrollar posteriormente, es decir, que deben colacionar todo lo que sea donado a su ascendiente, aun en caso que no hubieran heredado a este, ¿no? Decíamos además que se subrogan en las obligaciones, es decir, que los representantes no solo van a heredar en los bienes, en los derechos, en los créditos, sino también van a heredar las obligaciones, ¿no? Las obligaciones que éste tenga, exceptuando aquellas que sean personalísimas. La división de la herencia se hace por estirpes, decíamos, es decir, que no hereda más allá de lo que heredaría su representado. Si concurren, por ejemplo, hijos y nietos, supongamos, ¿no? Eran 4 hijos, uno ha premuerto dejando 3 nietos. Esto no significa que estos 3 nietos van a entrar y van a tener una porción igual a cada uno de los hijos, ¿no? Esto significa que los nietos van a tener la totalidad de la parte que le correspondía a su ascendiente, es decir, al hijo que ha premuerto, ¿no? De esta manera, entonces, nosotros hemos podido desarrollar esta temática importante de la representación que es propia de la sucesión legal. No es lo mismo que la sustitución, por ejemplo, que se podría dar en la sucesión testamentaria. Ahora corresponde que nosotros veamos la sucesión legal, pero ya detalladamente y refiriéndonos a cada uno de los sucesores que ingresan en la relación sucesoria. En primer lugar, hablemos de la sucesión de los hijos y descendientes. La diferencia que existía entre hijos antiguamente, según el origen de familia, fue desechada en nuestro ordenamiento jurídico.
Hoy en día, tal cual ya lo habíamos manifestado antes, todos los hijos entran en igualdad de condiciones a la sucesión hereditaria, ¿no? Todos los hijos, entonces, podrán heredar, sean hijos adoptados, sean hijos consanguíneos, sean hijos que sean hijos extramatrimoniales, esto que se regulaba inclusive antes por el derecho, ¿no? Sean hijos que sean hijos extramatrimoniales, decíamos, ¿no? En este entendido, la sucesión mortis causa de los hijos ahora es igualitaria. Así procedan en su nacimiento de uniones matrimoniales o extramatrimoniales o relaciones de otra índole, los hijos ingresan a la sucesión hereditaria en igualdad de condiciones, ¿no? Tienen entonces tienen derecho a ingresar de manera, ¿cómo diríamos? Todos los hijos van a heredar en la misma proporción ese acervo hereditario que ha quedado. Los hijos y sus descendientes entonces ocupan el primer lugar del orden sucesorio según lo previsto por el artículo 1094 del Código Civil. Por lo que los hijos, estimados estudiantes, excluyen a los demás parientes, excluyen, por tanto, a los ascendientes y también excluyen a los parientes colaterales. Se salvan únicamente los derechos del cónyuge. Nosotros vamos a ver que el cónyuge, si bien está en el tercer lugar en el llamado del orden sucesorio, bueno, si es que hay ascendientes y si es que hay descendientes, el cónyuge va a entrar a la sucesión hereditaria junto a ellos, ¿ya? Entonces los hijos van a ingresar a la sucesión hereditaria en el primer orden de la sucesión, pero en caso que exista cónyuge, es posible que el mismo concurra con ellos. Los hijos heredan entonces a sus ascendientes por cabeza y los demás parientes como nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos por estirpe. Es decir, que los hijos van a tener una parte que les corresponde, según lo que vamos a ver. La sucesión de los hijos entonces es en partes iguales. Supongamos que una persona ha dejado una casa y ha dejado 5 hijos. Esto significa que los hijos tienen a un quinto de ese bien, ¿no? Supongamos que esa persona ha dejado una cuenta bancaria, 2 casas, 3 autos. Todos los hijos entran en la misma, en igualdad, bueno, bajo una relación sucesoria igualitaria, es decir, cada uno tiene una parte igual de cada uno de esos bienes. De igual manera, les corresponderá el pago equitativo, es decir, en partes iguales, de de las obligaciones del decuyos, ¿no? Porque, como hemos visto, el patrimonio sucesorio es una universalidad, es decir, es un todo, ¿no? Es un todo. Veamos ahora el principio de igualdad jurídica, ¿no? Este principio es sumamente importante en la relación de los hijos, pues no podemos desconocer algunos y reconocer el derecho de otros, exceptuando los casos establecidos por ley, ¿no? Por ejemplo, la situación de indignidad. Ustedes ya saben qué es la indignidad, ¿no? Hay causales específicas que determinan que un hijo ya no pueda ingresar en la sucesión hereditaria. ¿No ve? Como por ejemplo, haber cometido parricidio, por ejemplo, haber cometido un delito grave, haber atentado contra el honor del decuyus. Entonces está específicamente establecido en nuestro Código Civil, están establecidas en nuestro Código Civil ciertas causales específicas en las cuales un hijo no podrá ingresar a la sucesión hereditaria. Y esto lo hemos visto anteriormente, cuando veíamos la indignidad al tratar el tema de la capacidad, ¿no? Para suceder. Cuando los descendientes entonces son llamados a la sucesión en el mismo grado, no existen diferencias por el sexo, por el origen matrimonial o extramatrimonial, por la edad. Bastará que el hijo tenga filiación inscrita, ¿ya? Entonces, mujeres y hombres, hijos que han sido habidos dentro de matrimonio, fuera de matrimonio,
tienen los mismos derechos. Igual el hijo adoptivo tendrá el mismo derecho que el resto, ¿ya? Es un aspecto que no debemos olvidar, no debemos olvidar. Al respecto, entonces, nuestra Constitución Política del Estado también nos ayuda a complementar, o digamos, no complementar como tal. La Constitución Política del Estado es la norma suprema, la norma superior del ordenamiento jurídico. Por tanto, es en este sentido en el que debe interpretarse también la sucesión hereditaria. La Constitución Política del Estado nos establece que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su integral desarrollo. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Entonces, la Constitución misma es la que ordena estas relaciones igualitarias entre los hijos. Por lo cual, en la relación sucesoria, los hijos no pueden ingresar a la misma bajo ciertas disposiciones desiguales, ¿no? No podrá existir, por ejemplo, la situación en que a un hijo matrimonial se le pueda dar menos que a un hijo extramatrimonial, o que a la hija mujer se le tenga que dejar mayor proporción por ley. Claro que no. La sucesión de hijos adoptivos y sus descendientes. De acuerdo con el principio de igualdad jurídica, la proporción de la alícuota parte de la herencia de los hijos adoptivos es idéntica a la que corresponde a los demás hijos. Al respecto, podemos mencionar el artículo 82 del Código Niña, Niño y Adolescente, que textualmente nos establece lo siguiente. La adopción concede a la niña, niño o adolescente igual condición que la hija o hijo nacido de la madre y padre adoptante, con los mismos derechos y deberes establecidos de la Constitución Política del Estado y las leyes, con responsabilidad y reciprocidad familiar. Entonces, tiene la misma condición que un hijo consanguíneo, ¿no? El hijo adoptivo no tiene diferente tratamiento, y así lo establece la ley y también la Constitución, como hemos visto. El artículo 1095 de nuestro Código Civil establece ciertas restricciones para los hijos del adoptado, estableciendo que solo pueden suceder al adoptante y no así a los demás parientes del adoptante. Según Félix Paz, esto implicaría un desfase con la legislación del menor de 1999. Y bueno, esto también implicaría un desfase, esto ya lo hemos aumentado, con la legislación actual, ¿no? Que ha empezado a regir desde 2014, es decir, el Código Niña, Niño y Adolescente, que es la Ley 548. Entonces, estimados estudiantes, se establecía en el Código Civil que los hijos del adoptado solo podían suceder al adoptante, ¿no? Si una persona adoptaba un hijo y este hijo tenía otros hijos, es decir, los nietos del adoptante, estos hijos solo podían suceder al adoptante, pero no así, por ejemplo, al que sería su abuelo o a los tíos. Entonces, estimados estudiantes, esta forma, esta perspectiva que todavía se plasma en nuestro Código Civil, en el artículo 1095, resulta retrógrada y contraria al derecho de igualdad que ya hemos revisado. Esto se corrobora además por lo establecido por el artículo 80 de la Ley 548, que establece lo siguiente. La adopción es una institución jurídica mediante la cual la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad adquiere la calidad de hija o hijo de la o el adoptante en forma estable, permanente y definitiva. Podrá ser nacional o internacional. Entonces adquiere esa calidad de hijo el adoptado. No es que estemos ante una figura un poco diferente, ¿no? Adquiere, según la ley y por el derecho de igualdad, la misma condición que tendría un hijo consanguíneo. Nuestro Código Civil, en lo que respecta a la sucesión hereditaria que involucre vínculos de adopción,
tiene disposiciones anacrónicas, ¿no? Nuestro Código Civil tiene disposiciones anacrónicas sobre la relación sucesoria que emane de la adopción. Las disposiciones inherentes a la sucesión del adoptado se encuentran desactualizadas, entonces, por la transformación que ha operado en instituciones del derecho de familia y el derecho de niñez y adolescencia. Antes, por ejemplo, estimados estudiantes, existía la figura de la adopción, en la cual se atribuía la calidad de hijo del adoptante al que lo es originariamente de otra persona, ¿no? Y también se conocía la figura de la arrogación, en caso de niños huérfanos, abandonados o con padres desconocidos y que no habían cumplido todavía los 6 años, ¿no? Estos niños. Luego se conoció la adopción simple y la adopción plena, que básicamente se refiere a lo mismo. El Código Civil establece todavía ciertas causas de exclusión, dentro de este régimen, ¿no? Ciertas causas como les decía, nuestro Código Civil establece ciertas causas todavía de exclusión sucesoria en el caso de la adopción, ¿no? El artículo 1096, por ejemplo, establece que el adoptado podría ser excluido de la relación sucesoria cuando, estando pendiente el proceso de revocación de adopción por causa imputable a aquel, genera una sentencia, ¿no? Que se realice una vez, bueno, que se dicte una vez que ha fallecido el adoptante. De lo que nosotros podemos evidenciar que la adopción permitía la revocación, ¿no? La revocación de la misma. Sin embargo, si revisamos el artículo 80 de la ley 548, hoy en día el vínculo de adopción es estable, es permanente y es definitivo. Así lo establece la ley. Nuestro código todavía rige esta figura, ¿no? De la revocación todavía se basa en la revocación de la adopción que podía darse por culpa del adoptado, decían, ¿no? De igual manera era posible tramitar la nulidad de la adopción, por la que el adoptante y el adoptado podían quedar fuera de la relación sucesoria. Sin embargo, no olvidemos que nuestra legislación actual, el Código Niña, Niño y Adolescente, y también y sus disposiciones, no establecen ya esta figura de la nulidad y de la revocación. El artículo 1085 se refiere al arrogado que hereda con los hijos al formar parte de la familia de los arrogadores. Como les decía, ¿no? La arrogación era una forma de adopción. Hoy en día no hay esa distinción como tal. La adopción ya busca vínculos definitivos. Esto también bajo la premisa del interés superior del menor, ¿no? Es más importante el interés superior del menor que otros intereses que pudieran existir entre las personas que forman parte de ese vínculo familiar. Cuando los hijos no concurren a la sucesión hereditaria, es decir, cuando el decus ius no deja hijos, dentro del orden sucesorio ingresan los padres, ¿no? El segundo orden sucesorio corresponde a los ascendientes, es decir, padres y demás ascendientes. Esto cuando se hayan agotados los parientes en línea directa descendiente, ¿no? Cuando no hay hijos, cuando no hay nietos, cuando no hay bisnietos, ingresarán recién los ascendientes. Estos heredan a sus descendientes, es decir, los ascendientes, con exclusión de los parientes colaterales. Cuando ingresan los padres o los abuelos o los bisabuelos, ya no podrán ingresar los parientes colaterales, es decir, no significa que puedan entrar hermano y padre, por ejemplo. No significa que puedan entrar sobrino y padre o sobrino y abuelo, no, no, no. Los ascendientes excluyen a los parientes colaterales, ¿ya? Y un aspecto importante también, el ascendiente más cercano excluye al ascendiente más lejano. ¿Qué significa esto? Que si hay abuelo y bisabuelo, el que va a ingresar a la sucesión es el abuelo, ¿no? Y si no hay padres, claro está. Ahora, si hay padres y hay abuelos, los que ingresarán a la sucesión hereditaria serán los padres, no así los abuelos
porque el pariente más cercano excluye al más lejano. Eso ya lo hemos visto en los principios de la sucesión legal, ¿no? La cuota parte hereditaria que corresponde a los padres del causante es igualitaria para cada uno de ellos, o sea, padre y madre, y estos suceden por derecho propio. Cuando padre y madre entonces viven, ellos tienen cuotas partes iguales, ¿no? Sobre el patrimonio, sobre el patrimonio sucesorio, sobre el acervo hereditario. Entonces, si los mismos suceden, les corresponderá el acervo hereditario a mitades. Ahora, puede suceder, por ejemplo, que ambos padres no ingresen a la sucesión hereditaria porque hayan premuerto, ¿no? Y solo existan, por ejemplo, los bisabuelos. En el caso de los bisabuelos ya serán 4, ¿no? Serán 4 porque ya entrarán en línea paterna y en línea materna. Ellos igual ingresarán en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, ellos ingresarán a la sucesión hereditaria con cuotas partes iguales. Ahora, ustedes, a ver, pensemos, ¿no? ¿Qué pasa si hay bisabuelo y tatarabuelo, por ejemplo, y no hay padres ni abuelos? No se olviden que el más cercano excluye al más lejano. Por tanto, corresponderá al bisabuelo la sucesión hereditaria. Y ya no podrá ingresar el tatarabuelo, por ejemplo. La cuota hereditaria, ya hemos hablado de esto. Si sobrevive solo uno de ellos, este excluye a los otros parientes o ascendientes del decuyus, como serían los abuelos o bisabuelos, ¿no? ¿Qué significa? Si hay solo padre o solo madre como sucesores hereditarios, si solo hay uno de los padres, si solo vive uno de los padres, entonces este hereda todo. No, ya no podrá heredar a mitades con el bisabuelo, por ejemplo, etc. El artículo 1097 del Código Civil establece lo siguiente: al que muere sin dejar hijos ni descendientes, suceden el padre y la madre, o el que de ellos sobrevive, salvo los derechos del cónyuge o conviviente. Estimados estudiantes, el cónyuge se encuentra en el tercer orden sucesorio, pero cuando hay hijos y cuando hay padres, ingresa como un hijo más o ingresa con los padres en partes iguales. No nos vamos a olvidar eso, ya eso lo vamos a revisar en un instante más. La sucesión de otros ascendientes. El artículo 1099 del Código Civil se encarga de la sucesión de otros ascendientes, como ser abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Cuando el causante ha fallecido sin dejar hijos u otros descendientes ni padres. En este caso ingresan los ascendientes más próximos, como habíamos dicho, conforme al orden y grado por partes iguales, aún fuera por líneas diferentes, no nos olvidemos eso, ¿no? Entonces, tanto en la línea ascendente paterna como en la línea ascendente materna, ingresarán a la sucesión hereditaria. Y será en partes iguales. En estos casos se salvan los derechos del cónyuge, no nos olvidemos eso. Si hay ascendientes, los mismos ingresan con el cónyuge, si es que la persona fallecida, el decuyus, hubiese contraído matrimonio o en su caso hubiese tenido un conviviente, ¿no? Hubiese tenido un vínculo de unión conyugal de hecho. En estos casos, entonces se salvan los derechos, lo hemos dicho, el pariente más próximo al causante excluye siempre al más lejano. No nos olvidemos, ese es un principio de la sucesión legal, ya lo hemos dicho. Sucesión del adoptante. ¿Qué pasa si el adoptante ¿qué pasa si el adoptado fallece, no? ¿Qué pasa si el adoptado fallece? Con el nuevo ordenamiento jurídico del menor, a la muerte del hijo adoptado, deberían sucederle los padres adoptivos, ¿no? Los padres adoptantes en todo caso, en forma similar que los ascendientes consanguíneos, ya que, como hemos visto, la ley equipara la relación o el vínculo de parentesco al de los hijos consanguíneos. El artículo 1100, entonces, de nuestro Código Civil resulta obsoleto al establecer que el adoptante sucede al hijo adoptivo, que muere sin dejar descendientes, ascendientes
ni parientes colaterales hasta el segundo grado. Según este artículo 1100, los adoptantes solo podrían heredar al adoptado en caso que el mismo no tenga descendientes, en caso que el mismo no tenga ascendientes consanguíneos. Ese aspecto ya es eh, contrario, ¿no? A la lógica jurídica, inclusive ya que tenemos un nuevo ordenamiento, ni parientes colaterales hasta el segundo grado, ¿no? Incluso el adoptado, según este artículo, tendría que, bueno, heredaría, no heredaría, dejaría como herencia para sus parientes colaterales sus bienes, ¿no? Más o menos se reconocería por la ley en esta disposición anacrónica que, que los parientes consanguíneos del adoptado tendrían preferencia por encima de los padres adoptantes, ¿no? El tratamiento que otorga la legislación entonces era desigual e injusto, porque el adoptado podía heredar al adoptante, pero el adoptante solo lo hacía si el adoptado carecía de descendientes y parientes colaterales. Hoy en día reiteramos, ¿no? Aquí tenemos el artículo 80 de la ley 548, nos dice que el adoptado adquiere la calidad de hija o hijo, ¿no? De igual manera decíamos, la adopción concede a la niña, niño o adolescente igual condición que la hija o hijo nacido de la madre y padre adoptante. Entonces, estimados estudiantes, tienen los mismos derechos, de igual manera, generan un vínculo similar, o bueno, idéntico al vínculo consanguíneo, ¿no? Al vínculo consanguíneo, esto en cuanto a sus efectos jurídicos. La exclusión de los padres y del adoptante. Puede suceder que, además de las causas generales, estimados estudiantes, los padres sean excluidos de la sucesión hereditaria. Ustedes ya saben cuáles son las cuáles son las causales o los motivos por los cuales un padre podría quedar fuera de la sucesión, ¿no? Puede ser por desheredación, por indignidad, puede ser por renuncia, pero hay otras causales específicas. El artículo 1098 del Código Civil nos establece la exclusión de los padres biológicos, ¿no? Que se puede producir cuando el padre, madre o ambos hayan reconocido a su hijo después de su fallecimiento, exceptuando la situación en que haya gozado posesión de Estado en vida. Puede suceder entonces, según nuestro código, según la hipótesis establecida en nuestro código, que los padres no hayan reconocido en vida al hijo, ¿no? Y el hijo los conozca, y bueno, y estos aún así, no, aunque bueno, no conocer necesariamente, pero puede ser que los padres no hayan reconocido, es decir, no hayan registrado su filiación, no se hayan registrado como padres del decuyus, pero que lo hagan una vez que el mismo fallece, solo con la finalidad de heredar, ¿no? Cuando esto sucede, se excluye a los padres biológicos. Hay una excepción, ¿no? Y esto es cuando cuando el decuyus ha gozado la posesión de Estado en vida, es decir, cuando efectivamente se comportaba como un hijo, cuando efectivamente lo trataban como un hijo. Es decir, que esta norma no es aplicable cuando los padres efectivamente, pese a no tener el registro, pese a no haber reconocido legalmente al hijo, lo trataban como un hijo, es decir, se encargaban de su cuidado y tenían esas relaciones de afecto. Esa es la posesión de Estado, ¿no? La posesión de Estado implica actuar como si efectivamente existieran aquellos vínculos de parentesco. Si los padres ignoraron, nos dice la doctrina, el cumplimiento de sus deberes naturales para con el hijo, negándole la certidumbre de su filiación en vida y no cumplen con sus deberes, al reconocerlo después de la muerte para beneficiarse únicamente con la herencia, merecen una sanción civil que niega los efectos civiles a este reconocimiento, ¿no? En lo que respecta al adoptante, anteriormente se permitía la revocatoria y nulidad como causas que podrían excluir como que podrían excluir de la sucesión
ya que se extinguía la relación de parentesco. Hemos visto, ¿no? Antes se daba la nulidad y la revocación, o la revocatoria, perdón, de la adopción. Entonces era posible antes que se excluya a los padres por estos motivos. Sin embargo, hoy en día esto no se encuentra previsto. No nos olvidemos entonces estas causas de exclusión. Veamos, y para terminar nuestra clase del día de hoy, la sucesión del cónyuge y del conviviente, sobrevivientes, ¿no? En tiempos del derecho romano, el cónyuge no podía heredar al cónyuge que ha fallecido, al cónyuge que ha premuerto. Sin embargo, esto ha ido instaurándose de manera paulatina mediante el derecho pretorio durante el tiempo de Justiniano, y de a poco se ha ido reconociendo que el cónyuge sí puede heredar. Se trata entonces del tercer orden en la relación sucesoria. Cuando no existen padres y ascendientes, cuando no existen hijos y descendientes, que son del primer orden, y del segundo orden ya habíamos dicho los padres, entonces recién ingresa el cónyuge para poder heredar la totalidad. Si es que existen hijos, el cónyuge ingresa como un hijo más. Si es que existen padres y ascendientes, el cónyuge entra también teniendo que percibir, teniendo derecho a una cuota parte igual a la de los padres o ascendientes. Entonces, la viuda o viudo ingresan en la sucesión hereditaria. Esto es extensivo a las uniones libres. Para que el cónyuge ingrese a la sucesión hereditaria, bastará con que cuente con el certificado de matrimonio, ¿no? Y el certificado de defunción, es decir, que acrediten estos hechos. El fallecimiento, que acredita la apertura de la sucesión, y el certificado de matrimonio, que acredita que existía el vínculo matrimonial. Pero, estimados estudiantes, en el caso del conviviente, en el caso de la unión conyugal de hecho, se requiere también de un certificado, porque ustedes saben que esto puede recabarse en el registro civil, o también de una resolución judicial, ¿no? De una resolución judicial mediante la cual se declare que ha existido este vínculo. Es por esto que el legislador entonces asegura una sucesión legítima para el cónyuge supérstite. No es posible admitir que haya de quedar en la miseria o indigencia por el hecho de la muerte del otro, ¿no? Eso es lo que nos dice José de Aguán. Entonces, estimados estudiantes, el cónyuge tiene la prerrogativa de establecer su vocación hereditaria, al igual que los descendientes o ascendientes. No puede ser excluido ni privado del derecho de suceder al cónyuge fallecido, salvo causales expresamente previstas por ley. El artículo 1102 del Código Civil nos establece lo siguiente: al que muere sin dejar hijos o descendientes, ni padres o ascendientes, sucede el cónyuge. Pero para que el cónyuge suceda, estimados estudiantes, para que el cónyuge ingrese en la sucesión hereditaria, es necesario determinar el acervo hereditario, ¿no? Es decir, no van a ser todos los bienes necesariamente de cuyos los que van a formar parte de ese patrimonio sucesorio. Cuando se trata de la sucesión del cónyuge, es necesario recurrir a una operación ideal de partición o división, ¿no?, entre los bienes patrimoniales y derechos que pertenecen a cada uno de los cónyuges y los que han logrado acaudalar en la sociedad económica conyugal. Es por eso que tiene que considerarse los siguientes principios, esto que ustedes ya conocen porque ustedes han llevado derecho de familia, ¿no ve? A la muerte de uno de los cónyuges, el sobreviviente recoge el 50% de bienes patrimoniales que tenía en la comunidad ganancial. Es decir, que el 50% de bienes de la comunidad ganancial no forman parte del patrimonio sucesorio, porque esto formaba parte de esa comunidad de bienes gananciales, ¿no ven? Entonces, este 50% lo tiene como un derecho propio. El otro 50% que corresponde a los derechos que pertenecían al cónyuge premuerto, sí forman parte del caudal hereditario.
En segundo lugar, ingresan, sí, en la sucesión hereditaria los bienes propios adquiridos antes del matrimonio o por sucesión hereditaria que haya dejado el difunto. Eso sí, ingresan y forman parte del acervo hereditario. Pero los bienes propios del cónyuge que sobrevive, del cónyuge superstite, no ingresan, no forman parte de la comunidad de gananciales. Entonces, el caudal hereditario del cónyuge premuerto se halla integrado por el 50% de bienes de la sociedad económica conyugal, en primer lugar, y en segundo lugar, por los bienes patrimoniales, parafernales o propios del decuyus. Es sobre estos bienes que el esposo sobreviviente ingresa a la sucesión como heredero único o conjuntamente otros herederos. Así lo establece el artículo 1083 de nuestro Código Civil. Veamos ahora la sucesión mixta, ¿no? Como habíamos manifestado anteriormente, el cónyuge puede concurrir a la sucesión hereditaria con descendientes y con los ascendientes. En el caso de concurrir el cónyuge con descendientes, es decir, con los hijos o con los nietos del causante, este tiene derecho a recibir una cuota parte igual que los hijos. Mucha atención a esto, ¿no? O sea que concurre a la herencia como un hijo más, tanto en los bienes comunes como en los bienes propios del decuyus. Así lo establece el artículo 1103 de nuestro Código Civil. En el caso que no existan descendientes, el cónyuge ingresa a la sucesión hereditaria con los ascendientes, si es que los hubiera. En este caso se defiere la mitad de la herencia, correspondiendo la otra mitad a los ascendientes, que demuestren su vocación sucesoria, ¿no? Entonces, ingresa con los ascendientes teniendo una porción igual a ellos, ¿no? Tal cual lo habíamos dicho antes. Tiene una porción igual a los ascendientes, a mitades, ¿no? La mitad para los ascendientes y la mitad para el cónyuge. No olvidemos esto. La sucesión del cónyuge de buena fe en matrimonio putativo. El matrimonio putativo, estimados estudiantes, es aquel celebrado con la existencia de algún impedimento o algún defecto, pero que es ignorado por uno o ambos contrayentes y que se haya invalidado. Pero no lo conocían, ¿no? Los cónyuges no conocían de estas irregularidades, es decir, los mismos efectivamente hubiesen creído que su matrimonio era válido, pero no era así. Al respecto, el artículo 1106 del Código Civil establece que cuando el matrimonio es contraído de buena fe y es declarado nulo después de que muera uno de los cónyuges, el cónyuge que sobrevive tiene el mismo derecho que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, el derecho a la mitad con los ascendientes y al derecho a ingresar a la sucesión hereditaria como un hijo más en el caso de los descendientes. O, bueno, finalmente, en caso que el cónyuge fallecido o premuerto no hubiese dejado ni ascendientes ni descendientes, ingresará y heredará la totalidad del patrimonio sucesorio. Sin embargo, esto no es posible si es que la persona fallecida estaba ligada por un matrimonio válido en el momento de su muerte. En ese caso, no ingresa a la sucesión hereditaria. Para terminar nuestra clase de hoy, veamos las causas de exclusión del cónyuge en la sucesión. Así, bueno, decíamos nosotros que el cónyuge no puede ser privado de su derecho a suceder, pero hay ciertas causas, ciertas excepciones, ¿no? Ciertas excepciones a esta regla. El cónyuge sí puede ser excluido en los siguientes, además de ser excluido por las causas comunes como la desheredación, indignidad, renuncia, el cónyuge, estimados estudiantes, quedará excluido de la sucesión hereditaria en los siguientes casos. En primer lugar, en caso que el matrimonio sea celebrando hallándose enfermo el otro cónyuge y su muerte acaece dentro de los 30 días siguientes como consecuencia de aquella enfermedad. Esto para el legislador implicaría que una persona ha contraído matrimonio con el interés de heredar el patrimonio y no así con el afecto que es el que fundamenta este tipo de sucesión, ¿no? Entonces, si el cónyuge se ha casado en una situación de enfermedad con el cónyuge fallecido
y este ha fallecido a causa de esa enfermedad que tenía, ya lamentablemente se excluye a este cónyuge de la sucesión hereditaria, es decir, al cónyuge supérstite, ¿no? En segundo lugar, cuando se ha pronunciado una sentencia de separación judicial basada en autoridad de cosa juzgada, en la cual se reconoce al cónyuge sobreviviente como culpable de la separación. El día de hoy probablemente sea muy difícil que exista una sentencia así. ¿Por qué? Porque el Código de las Familias establece que el divorcio procede por la ruptura del proyecto de vida en común, ¿no? Entonces, establecer si efectivamente había la culpa de uno de los cónyuges es muy complejo. Antes tal vez era un poco más fácil por el hecho de que existían causales específicas, ¿no? Por sevicias, malos tratos, por infidelidad, por ejemplo, causales para el divorcio, que tenían que ser probadas. Entonces, en ese caso sí era más fácil establecer esto, ¿no? En tercer lugar, el cónyuge queda excluido de la sucesión hereditaria cuando por propia voluntad se separa unilateralmente sin que exista ningún motivo moral o algún motivo que, que en realidad amerite esto, ¿no? Y esto lo haga por más de un año. En estos casos, entonces, el cónyuge, estimados estudiantes, no ingresa a la sucesión hereditaria. Hasta acá hemos podido desarrollar entonces la sucesión de los descendientes, en primer lugar, de los hijos y demás descendientes, de los padres y demás ascendientes, y finalmente la sucesión del cónyuge, ¿no? Hemos podido ver cuánto le corresponde a cada uno de ellos, al menos en el caso que el cónyuge concurra con los hijos o cuando concurra con los padres. Y hemos visto también cómo es que ingresan a la sucesión hereditaria, ¿no? Cómo es que ingresan a la sucesión hereditaria, siempre bajo los principios que ya hemos manifestado, ¿no? Bajo los principios que hemos visto en cuanto al trato igualitario, en cuanto a la sucesión por derecho propio o representación, en cuanto a la exclusión y la prevalencia. Hasta acá entonces nuestra explicación del día de hoy. Si es que existe alguna duda, estoy atento a ello. Y si es que gustan, también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias. Si es que tienen alguna duda, también pueden desarrollar o pueden preguntar en este instante. Gracias a todos ustedes.